Bueno, vamos a comenzar ya realmente el curso. En esta primera sesión está dedicada a la protección de las innovaciones en una economía global. Para ello tenemos la visión desde el punto de vista de las innovaciones técnicas. Alberto Casado, vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, nos va a hablar del futuro de la patente europea y en lo relativo a marcas o a signos distintivos, Joan Negrao, que eres, tu cargo es larguísimo. A ver, demasiado. Es director del Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Jurídicos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que está con sede en Alicante. Pues, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Cuando venía para aquí iba pensando un poco en el tema que nos tocaba hoy, en la oportunidad de hablar de los retos futuros de la propiedad industrial en un mercado global, que es lo que sucede hoy en día. Pero venía pensando que este es el 9º año que vengo a este seminario, lo cual no solamente es una gozada, es un privilegio, una gozada, porque venir a Santander, aunque llueva, es siempre estupendo el pasar un par de días aquí. Pero 9 años examinando cada año nuevas perspectivas, lo que ha sido, lo que tiene que ser y lo que será la propiedad industrial en este contexto de una economía cada vez más mundializada. Y, como Pedro ha dicho, yo voy a hablar de si esto funciona. Creo que sí. Yo voy a hablar de patentes, y voy a hablar básicamente de patentes en el ámbito europeo y, si se me permite, de patentes en el contexto competitivo internacional. Y lo voy a hacer con una visión, una primera información general sobre lo que supone la Oficina Europea de Patentes, que ustedes saben es una organización europea, no parte de la Unión Europea, organización integrada por 38 países, es decir, por los países miembros de la Unión, más 10 países que no son parte de la Unión Europea, pero que además tiene una fuerte vocación de expansión internacional, y que lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Es la segunda organización internacional más grande de Europa, después de la propia Unión Europea, que aproximadamente 7.000 personas en 4 sedes principales. La sede principal, con unos 3.300, 3.400 personas, en La Haya con 2.600 y después en Berlín y en Viena. Hay también una pequeñita oficina de liaison, de relación con la Unión Europea en Bruselas. Quizás lo que sí sea importante que conozcáis es que, desde el primer momento, es que el ámbito técnico del que nos ocupamos, es decir, la innovación, por lo tanto, el examen de si las reglas técnicas que se presentan en nuestra oficina son nuevas y cumplen el resto de los requisitos de patentabilidad a nivel mundial, volvemos siempre a ver que el juego no es un juego local, no es un juego que se circunscriba a una sola región, se circunscribe siempre a la totalidad del mercado, hace que la composición del personal de la oficina sea bastante peculiar, en torno a algo más ya de 4.300 examinadores. Para daros una idea, los examinadores cubren básicamente las distintas áreas técnicas, la mayoría sectores científicos y tecnológicos, más hoy en día, en el cual ya el 40% de las solicitudes de patentes que se presentan son lo que se llaman solicitudes de invenciones que no necesitan la participación humana para su implementación, lo cual supone, estamos hablando, por lo tanto, ya no del software, que era lo tradicional, estamos hablando de invenciones que contienen dentro de ellas importantes algoritmos, etcétera, etcétera. Es un cambio tecnológico, estamos en la 5ª revolución tecnológica, que se manifiesta, que está ahí delante de nosotros, pero que en nuestro caso llevamos ya 10 años viendo cómo las áreas técnicas, las áreas tecnológicas tradicionales van perdiendo posiciones en favor de áreas tecnológicas mucho más actuales. Por lo tanto, se trata de un personal muy especializado. La media de idiomas es 4,
por ese personal y más del 30% son doctores en sus áreas, lo cual pone de relieve un poco el tipo de composición, tipo de personal del que estamos hablando. Se trata de una oficina, es la única oficina a nivel mundial en materia de patentes, tenemos en materia de marcas, tenemos otras, a nivel mundial en materia de patentes de los que se llaman Global Players, que está certificada. Todo el procedimiento de patentes ha sido objeto de un proceso de certificación bajo las reglas de la ISO 901, ahora del ISO 901, las pautas ya del año 2015. Tenemos también la responsabilidad, si en un momento eso se materializa, de conceder la futura patente unitaria, es decir, esa patente que va a cubrir de manera única el territorio de la mayoría de los países de la Unión Europea, y es un organismo que, igual que pasa en el organismo paralelo de marcas y diseños, la Agencia de Alicante, que se autofinancia. No tenemos ayuda pública, tenemos un presupuesto de algo más de 2.000 millones de euros al año, lo cual está muy bien, nos permite sobrevivir con una cierta tranquilidad por ahora y cumplir con nuestras funciones, no solo nuestras funciones técnicas, sino también nuestras funciones de naturaleza, que se me permite un poco más política. Y ahora vuelvo a la primera slide, porque os da un contexto, lo que he dicho os da un contexto, 38 países miembros, de extensión territorial fundamentalmente europea, pero veréis en esta información que hay un proceso de extensión más allá de Europa, en ciertas y con ciertas condiciones y con ciertos límites naturalmente jurídicos y políticos, pero ya desde hace unos años el hecho de que nuestra posición y nuestro papel sea una posición y un papel que va más allá, como decía antes, de la propia economía europea, ha hecho que nos hayamos extendido, en primer lugar, a zonas limítrofes con lo que eran los antiguos países del este. Estamos hablando de países que aún tienen un sistema económico con una gran influencia de la que era la antigua Unión Soviética, y por un lado, y por otro lado nos estamos extendiendo a países en el cual hay ciertos intereses económicos por parte especialmente de la industria europea. Es el caso de Marruecos, que ha sido el primero, Túnez, que figura ahí. El presidente de la República acaba de firmar hace unas semanas la decisión del Parlamento de Túnez para permitir la validación de nuestras patentes en esos países, y se está negociando en este momento con países como Laos, como Camboya y como Angola. Por cierto, Joao, que hemos tenido ya muy buenas relaciones y muy buenos contactos con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos países aceptan que las patentes que se conceden por la Oficina Europea de Patentes tengan pleno efecto en sus territorios. Es decir, no son miembros de la Oficina Europea de Patentes, no son miembros de la organización correspondiente, de la Organización Europea de Patentes, pero sí permiten que los titulares de esas patentes validen esas patentes en sus territorios, y en sus territorios las patentes producen pleno efecto. Eso es importantísimo para ellos, para los países, por eso hay tanto interés político en esos países, y es muy interesante para nosotros, para nuestra industria, porque supone entrar en los territorios y en la economía de esos países con la certeza de que nuestros derechos de propiedad industrial van a estar debidamente tutelados, debidamente protegidos. Es un paso fundamental para la industria europea en general, que está interesado en trabajar en esos territorios. En la oficina distinguimos entre los filings y los applications. En castellano yo creo que tenemos la misma palabra, pero recibimos al año el año pasado, cerca de 300.000 solicitudes filings de patentes europeas,
que son aquellas solicitudes que en algún momento determinado los solicitantes vienen a nosotros, elaboramos nuestro informe sobre el estado de la técnica, que es lo que quieren, lo hacemos además en un plazo medio de en torno a 5 meses en este momento, con una opinión escrita, y después prácticamente la mitad de ellos no se interesan en solicitar una patente europea. Por ejemplo, algo que hemos detectado, hay sectores industriales que les interesa proteger en un solo país, como mucho en dos. Cuando uno analiza el porqué, estamos hablando de sectores relevantes, por ejemplo, fabricantes de automóviles, por ejemplo, fabricantes de sistemas de comunicación. Hace unos meses, en el mes de febrero, cenaba con el vicepresidente de Hyundai, de la marca china de medios de comunicación, y él me explicaba el porqué, y me decía, pero yo le pregunté por qué, ya veréis ahora las cifras, es el segundo cliente más importante el año pasado, pero aún así sus cifras de patentes están muy por debajo de las cifras de patentes que presentan en Estados Unidos, de las cifras de patentes. Y le pregunté por qué la diferencia. Me dice, muy sencillo, porque tenemos menos competidores en Europa que en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que proteger más en Estados Unidos que en Europa. Es de cajón, pero sin embargo algo que parece tan simple. Cuando uno analiza el porqué de las cosas, no llega a esa conclusión inmediatamente. Empiezas a decir, pues porque no, yo voy a China 2 veces al año a hablar con la industria. Y tú dices, pues no es suficiente, tenemos que reforzar este área. Y no es cierto. Claro que saben lo que estamos haciendo. Lo que sucede es que sus estrategias comerciales, sus estrategias de lucha competitiva, les lleva en una dirección o en otra dirección. Lo mismo sucede, por ejemplo, hemos detectado con los fabricantes de automóviles que se centran básicamente en Alemania y no en Francia o en España, que son los otros dos países que tienen grandes concentraciones industriales de fabricación de automóviles. Aún no sabemos el porqué, conocemos el problema y estamos en contacto precisamente con ellos para conocer un poco cuáles son sus estrategias, el porqué de sus estrategias y ver cómo podemos interactuar con ellos. Una de las características de esta organización es que estamos siempre en contacto con los sectores industriales, estamos siempre en contacto con la industria para intentar saber qué es lo que pasa y, por lo tanto, poder mejorar hacia el futuro nuestros propios servicios. Somos una empresa de servicios y, por lo tanto, repito lo de empresa, y por lo tanto tenemos la obligación de dar el servicio adecuado. Este es el número de solicitudes que finalmente se materializan, es decir, como solicitudes de patente europea. Podéis observar algo que llevamos un crecimiento casi constante desde el año 2012, una pequeña caída de unos cientos de solicitudes de patentes en el año 16, y es debido a que en el año 2015 entró en vigor la ley norteamericana. Entonces tuvimos una inundación de solicitudes de patentes de origen norteamericano, que intentaron utilizar los últimos coletazos del viejo sistema. Nos llegaron, como podéis comprobar, un incremento muy fuerte entre el año 2014 y 2015. Ese incremento tan fuerte ha hecho que el año siguiente ha habido un equilibrio. Sin embargo, curiosamente, ese equilibrio es consecuencia, como digo antes, de la entrada en vigor de la nueva ley de patentes norteamericana, pero en materia de PCT seguimos creciendo. Y lo que estamos detectando es, hablaré de ello después, es que el incremento de la calidad de nuestros productos hace que en los últimos 2 años tengamos un incremento de en torno al 6% de solicitudes de PCT directas de la empresa norteamericana, lo cual es totalmente nuevo para nosotros, pero es una indicación de que nuestros productos se perciben posiblemente en materia de patentes como los mejores que se puede obtener por la industria que quiere entrar en el mercado europeo. Lo que estamos consiguiendo es también absorber el backlog, absorber el retraso de nuestras patentes. Tenemos un retraso, lo vamos a ver también ahora, de casi 2 años, lo teníamos, y queremos que en el año 2020, es decir, ya el retraso sea de en torno a 12-11 meses, que es lo que se considera el stock básico y necesario. Es decir,
a partir de ahí no hay retraso, lo que hay es un montante de patentes que van a ser examinadas, no pueden ser examinadas antes de que transcurra ese periodo de tiempo. Y eso es lo que ha hecho que el año pasado tuviéramos un incremento de publicaciones de patentes concedidas de un 40%, es decir, al centrarnos como nos hemos centrado en lo que llamamos prioridad 1, es decir, lo que se había sido examinado, los examinadores habían considerado que estaba FETEM para ser concedidas y por lo tanto las concedimos. El cambio fundamental fue no utilizar un criterio burocrático. Antes de lo que llamamos early certainty, de esa política, pues teníamos que seguir el orden numérico, como se pasa en casi todas las oficinas de patentes. Se concedía una patente después de otra según el orden de entrada de esa patente en la oficina, se le da un número, y nosotros hace 4 o 3 años hemos decidido que porque tenemos que esperar ese orden burocrático no tiene sentido, ningún sentido, menos en una época digital, y lo que tenemos que hacer simplemente es conceder aquello que está listo para ser concedido. La consecuencia fue un chute, si se me permite la expresión, directo en sangre y un incremento del 40%, lo cual tuvo consecuencias curiosas. La primera es que la industria nos pidió, en algunos casos, podían retrasar la publicación unos meses. ¿Por qué? Porque sus presupuestos se habían hecho el año anterior y se habían hecho sobre el porcentaje, sobre la variable lógica de número de publicaciones que se hacía año tras año, y de repente se encuentra con un 40% más de publicaciones y por lo tanto no tenían presupuesto para pagar las correspondientes tasas. Esta medida, es curioso, a nosotros además nos está permitiendo reducir nuestro presupuesto. Tenemos un presupuesto que, si me permite, un poco alto. No podemos prácticamente tocar las tasas porque hay un equilibrio con los Estados miembros, pero sí tenemos algo que se llama tasas internas. Y las tasas internas es graciosísimo. En nuestro sistema, cuanto menos eficaz eres, cuanto más vago y maleante te conviertes, más dinero ganas. ¿Por qué? Porque los expedientes se quedaban en nuestros archivos y los solicitantes tenían que pagar cada año las llamadas tasas internas para que los expedientes siguieran en nuestros archivos. Con lo cual, os podéis imaginar, siempre teníamos colegas que decían, hombre, con lo bien que vivimos, casi no digo sin trabajar, pero tenemos más dinero. Claro, lo que está sucediendo ahora es que estamos, afortunadamente, reduciendo enormemente el número de ingresos que nos venía por una vía que a nosotros no nos parecía, el equipo directivo actual no nos parecía precisamente la más correcta. Algo que a veces olvidamos y que lo vamos a ver en estas slides es el papel de Europa en el proceso de innovación. Europa es un hub, es un centro de innovación a nivel mundial. Y si veis estos gráficos, veréis que seguimos teniendo prácticamente el 50% de todas las patentes que se solicitan vienen de países miembros de la Oficina Europea de Patentes. Y después tenemos, naturalmente, Estados Unidos con una constante de un 25, entre 20 y 30% constante, permanente, de solicitudes, Japón, Corea y China, que hace 3 años era inexistente y que tiene unos crecimientos medios de un 20% anual. Y este cuadro, que lo llevamos haciendo 3 años, recordar que si examináis las 5 grandes áreas que se integran en los tratados de libre comercio, coges un tratado de libre comercio, veréis que hay 5 grandes capítulos. Uno de los grandes capítulos es el volumen financiero de transacciones económicas que se derivan de la IP, de Intellectual Property. Básicamente se está pensando en el volumen de negocio que se deriva de los contratos de licencia, es decir, ya sean cruzadas, ya sean individuales, o de los contratos de transferencia, es decir, de transferencia de tecnología, de cesión de los derechos de propiedad intelectual. Y si veis esos capítulos, veréis que, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio que se estaba negociando con Estados Unidos y Canadá, el único capítulo en el que Europa generaba superávit
era el de IP. Y este cuadro explica qué es lo que pasa en realidad. Y lo que pasa es muy sencillo, exportamos más tecnología que importamos. Lo veis en relación con Estados Unidos, donde nosotros exportamos unas 93.000 patentes al año e importamos unas 42.000 de Estados Unidos. Lo vemos con China, 35.700, lo vemos con Japón, y vemos que con Corea, vemos que con Japón tenemos una situación bastante equilibrada, que además es constante. Es decir, no es solamente el año pasado, sino que en general se trata de una situación de equilibrio que ya venimos percibiendo desde hace varios años. Por lo tanto, nuestra función cara al futuro es reforzar ese papel de Europa como Innovation Hub, como centro de innovación en el contexto global. Bueno, en materia de quién es quién, veréis que Estados Unidos es el que solicita por país el mayor número de patentes, Alemania, Japón, Francia, Suiza. China, como os decía antes, tiene unos incrementos anuales de en torno al 20%. El año pasado el incremento fue de un 24,8%. Holanda, Corea, Reino Unido, Italia. No hay sorpresas. Si miráis exactamente quiénes son los países económicamente más poderosos, tanto en marcas como en patentes, lo que veréis es que hay una correlación directa, inmediata, entre IP rights, entre derechos de propiedad intelectual, y potencia industrial y económica de los países. Yo me imagino que esto va a ser muy parecido también, Joao, en lo que está pasando a nivel de marca y diseño comunitario. Pero esto a mí me interesa mucho más. Fijaros, ¿quiénes son los países más competitivos? ¿Quiénes son los países que solicitan por habitante mayor número de patentes? Y de nuevo es constante las cifras, y de nuevo no es casual que uno de los países más ricos del planeta sea Suiza y que Holanda tenga el papel que tiene, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de nuevo vemos el por qué hay ese proceso de acumulación financiera, de desarrollo financiero en determinados países. Claro, uno puede decir, me acuerdo que es un argumento que discutimos internamente en su día, es que Suiza y Holanda tienen una política fiscal enormemente favorable a las industrias que innovan. Naturalmente que sí, pero eso no es nada más que el reflejo de la propia política en favor de la innovación que tienen los países. Pues claro que esas industrias tienen un tratamiento fiscal enormemente positivo. Es posiblemente lo que teníamos que hacer todos nosotros. Pero las cifras están ahí y, repito, además, si veis la de los años anteriores, veréis que los cambios son relativamente pequeños. En cuanto al crecimiento del número de solicitudes en el año 16, crecimiento, tenemos los grandes países, los países que han crecido más. El caso de China os lo decía antes, pero tenemos países que tradicionalmente habían sufrido mucho en la crisis financiera de los últimos años, el caso de Italia, el caso de España, que empiezan a recuperar su ritmo de protección en materia de patentes. Y vamos a ver lo que pasa, Pedro, con la nueva ley. Tengo la impresión que la nueva ley va a impulsar precisamente la utilización de los mecanismos europeos de protección. O países que como India empiezan a salir, o Turquía empiezan a salir al mercado internacional. También Portugal con un fuerte crecimiento de un 8,5% el año pasado. Por contra, tenemos países en donde el efecto del producto único, Finlandia, se notó. Es decir, Finlandia tenía Nokia y otros más. Bueno, la crisis interna en Nokia en su momento generó una pequeña caída, lo mismo lo ha sucedido a Suecia. Estados Unidos, como os decía antes, en realidad es el problema del tránsito entre la vieja ley y la nueva ley. Y en el caso de Japón, que fue lo que nos llamó la atención, pues analizamos por qué, constantemente. Constantemente queremos saber qué está pasando, qué nos pasa, porque tenemos que racionar. Es decir,
Y fue analizando el caso de Japón donde nos dimos cuenta que había un cambio de orientación en la protección de los fabricantes de automóviles. Cuando la primera vez que detectamos una caída no entendíamos el porqué de la caída, porque es un país que tradicionalmente ha utilizado los servicios de un país, las empresas de ese país. Y entonces llegamos y pusimos el dedo al estudiar las secuencias de varios años en donde se estaba produciendo el cambio de tendencia. Esta slide, este gráfico es enormemente interesante. Fijaros cuáles son las principales áreas tecnológicas en las cuales se solicita patentes. Y fijaros que es un cambio enorme, es decir, ya la maquinaria está en cuarto lugar, el transporte está en quinto lugar y lo que tenemos delante es la tecnología médica. La tecnología médica que lleva ya 3-4 años estando arriba de todo y que va a seguir porque está directamente vinculado no solamente al nuevo proceso, a los nuevos procesos tecnológicos, sino también a la edad media de vida, entre otras cosas. Las comunicaciones, naturalmente, tecnología de computación, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que apunté antes, si veis de esas 9 áreas tecnológicas, veréis que con una excepción, que es la excepción de la tecnología de ordenadores, en el resto las empresas europeas siguen manteniendo un liderazgo fuerte, un liderazgo tecnológico fuerte, lo que les permite sobrevivir bastante bien. Es decir, competir en este momento con los países low cost sobre la base de precio es imposible. La única manera que se puede competir con ellos es a base de altos niveles de desarrollo técnico, innovaciones técnicas constantes, ya sea un mero tornillo. Yo siempre cuento la anécdota, y que no es broma, de alguien que me explicó cómo se había hecho millonario y había conseguido un sistema en precisamente fabricación de automóviles que permitía que los tornillos se pudieran ajustar con un cuarto menos de vuelta. Es decir, eso suponía un ahorro en tiempo a las empresas brutales. Había patentado ese método de fijación y simplemente el hombre dejó de trabajar y yo sigo trabajando. Pero eso indica la gran diferencia entre llegar a descubrir ese cuarto menos de presión, que eran horas y horas y horas de beneficios para las empresas constructoras. Hablando de los principales solicitantes de patentes europeas, no hay tampoco sorpresa. Quizá la única es que los coreanos eran tradicionalmente, junto con Philips, los que se turnaban en el número de patentes, y se les han metido en medio los chinos, es decir, con Huawei. Esto es nuevo, claro, con un crecimiento de algo más de un 22% de solicitudes en un año. Pone de relieve el salto que han pegado. Y después, bueno, pues veis que hay empresas europeas, 4, y empresas de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos y de Japón, de Estados Unidos, Japón y Corea, que compiten en cuanto al número de solicitudes. Sin embargo, hay una creencia que es falsa, que se suele decir es que, bueno, un sistema internacional complejo como es la oficina, el sistema de patentes europeo, es un sistema diseñado para las grandes empresas, y no es cierto. Lo que sí es cierto es que, claro, las grandes empresas utilizan masivamente nuestro sistema, pero nosotros analizamos también permanentemente cómo operamos y prestamos gran atención con las pequeñas y medianas empresas. Y si veis, también son cifras más o menos constantes. Si ponemos junto las universidades y los centros de investigación junto con las pequeñas y medianas empresas y los inventores individuales, veréis que el 33% de las solicitudes vienen de ese sector. 33 es una cifra realmente importante.
Y además, lo que es para nosotros más relevante es que el 67% de estas solicitudes vienen de países miembros de la EPO, lo cual sí ahí es lógico. Ya que la pequeña y mediana empresa de países en Japón, sobre todo la pequeña, o en Estados Unidos utilizan mucho menos nuestros servicios porque para ellos el mercado les queda a priori excesivamente lejos, mientras que en el ámbito interno de nuestro mercado europeo, nuestras empresas utilizan ya con cierta frecuencia los servicios de la EPO, que son relativamente caros, pero no demasiado caros en realidad. Bueno, y ahora empezamos a ver, conocéis el contexto y conocéis un poco cuál es la situación de nuestra organización. Me paras cuando sea claro, ¿cuáles son los retos que tenemos delante nuestra? El principal es el crecimiento constante de las solicitudes y no va a parar, al revés. Hace año y medio, en una reunión en Pekín con el vicepresidente del gobierno chino, estaba una fuerte delegación de la EPO y nos dijeron muy claramente: váyanse preparando, hace año y medio, porque vamos a utilizar sus servicios para entrar en el mercado europeo. Y es lo que están haciendo. Y lo van a seguir haciendo, y lo van a seguir haciendo masivamente. Y lo mismo pasa con la industria norteamericana. En el momento en que la USPTO tiene problemas de funcionamiento debido a turbulencias políticas, lo que está sucediendo es que la industria norteamericana puede utilizar directamente nuestros servicios. La mayor parte de los países fuera de Europa no les autoriza. Por ejemplo, China no puede venir directamente a nosotros, tiene que ir vía PCT, primero presentando su propio sistema, etc. Pero no es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos puede utilizar directamente nuestros servicios, y es lo que están haciendo la industria norteamericana cada vez más. Por lo tanto, ¿por qué? Porque, como decía antes, somos capaces de ofrecer nuestros servicios rápidamente, de emitir el primer informe en un plazo medio de 6 meses, en verdad ya menos, y eso les permite saber lo que está pasando en realidad, si esa innovación es tan buena como ellos piensan, o simplemente, como decía nuestra antigua ley española, es una idea más o menos ingeniosa, pero que no tiene mayor valor económico. Eso se permite gracias a esos informes. Por lo tanto, tenemos que hacer frente a este crecimiento. Y no podemos hacer frente a este crecimiento reclutando más personas, porque tenemos un problema muy serio. En realidad, el problema serio lo tienen estos señores, los países. Este señor representa a España aquí, y es que hay que pagar las pensiones de esos funcionarios, y no hay San Pedro que pague tantas pensiones a base de tasas. Es decir, tenemos dos opciones: o cada año subir y subir y subir las tasas hasta que matemos el sistema, o simplemente tomar otro tipo de medidas. Y una de las medidas es buscar modalidades que nos permita incrementar nuestra fuerza intelectual para hacer frente a esto, o simplemente transformarnos en, cosa que no vamos a hacer en ningún caso, en una oficina de bajo nivel de servicios. El segundo reto es que nosotros no estamos solos en el mercado, porque la mayoría de nuestras solicitudes vienen vía PCT. Y al venir vía PCT tenemos competidores. Uno de ellos, por ejemplo, la Oficina Española, que por cierto funciona bastante bien a nivel PCT. Por lo tanto, tenemos que, del cual me siento muy orgulloso, muchos años ahí. Por lo tanto, tenemos que subir el nivel de calidad, la eficacia de nuestros servicios. Es la vía que hemos ido. Nosotros tenemos lo que se llama Quality and Efficiency Strategy, que aplicamos desde hace 4 años y que les puedo decir que está funcionando hasta ahora fetén. Quizás todos los problemas que a veces tenemos, o buena parte de los problemas que a veces tenemos internos, se deriva de que esa estrategia que se desarrolló hace 4 años está funcionando de manera adecuada. Podía funcionar mejor, como siempre, y podía funcionar peor. Uno es gallego y, por lo tanto, relativiza siempre los términos. Que, por cierto, Joao me suelta unas parrafadas en gallego en las reuniones en Múnich y en La Haya que los deja acojonados. De vez en cuando, para romper así el clima, ¿no? Y después lo traduzco.
Es que él es portugués. Entonces, tenemos otro problema que nos está generando un cambio de estrategia enorme, que es la complejidad técnica y el cambio de las áreas tecnológicas. Estamos introduciendo lo que se llama la flexibilidad tecnológica, pero eso va a llevar su tiempo. Es decir, hay áreas técnicas en las cuales nuestros examinadores, algunos, son poco eficaces ya, no tienen trabajo. En cambio, hay otras áreas en las cuales necesitamos reforzar fuertemente el personal. Ahí que necesitamos, por lo tanto, buscar un balance adecuado. Y algo que es muy importante para nuestros usuarios es tenemos que resolver, ¿no?, en tiempo. Ellos quieren saber. Una vez que saben, ya aplican sus propias estrategias. Por ejemplo, en los sectores técnicos tradicionales o los sectores técnicos no tradicionales, como son los actuales de tecnología médica o ordenadores, quieren saber pronto y quieren que se otorguen las patentes pronto. En otros sectores, por ejemplo, el farmacéutico, quieren saber pronto, pero después ellos elaboran sus propias estrategias, que puede ser que se conceda pronto o puede ser que se conceda nunca, y entre el medio cualquier cosa es posible. Por lo tanto, hay una primera necesidad de nuestros usuarios de saber, por eso emitimos ese informe técnico con opinión escrita tan rápidamente, y naturalmente no quiere seguir pagando más. Es una cosa tan sencilla como eso. Para que no paguen más tenemos dos opciones: bajar las tasas, pues vaya usted a contarles a los Estados miembros, o reducir costes, que nos permite mantener tasas. Hemos reducido los costes en menos de 4 años en un 20%. Es bastante sencillo. Es bastante sencillo hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que sentarse, hay que buscar en dónde se puede reducir esos costes, dónde se puede aumentar la eficiencia del trabajo, etcétera, etcétera. Si veis, como os decía antes, en el precio unitario de nuestro está ahora a 80% de lo que era el punto de base, que era el 100%. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Estamos incrementando la producción en una media de un 8,5%. Ojo, la producción se basa básicamente en 3 o 4 elementos. Muy curioso esto, porque además tiene una incidencia directa sobre los costes. Primero, estamos reclutando examinadores de patentes a un porcentaje relativamente alto para nosotros. El año pasado yo creo que fueron 187 en total, no había alguno que no eran examinadores. Este año son un poquito menos, pero siempre estamos reclutando en aquellas áreas que nos parecen tenemos que cubrirlas forzosamente. Y eso supone un incremento de nuestra capacidad. Pero además hemos introducido 3 elementos que ha hecho que se haya incrementado la productividad de nuestra productividad interna. Algunos son, por ejemplo, la producción por performance, por incremento de productividad. Vamos a ver cómo dicen en castellano. Es decir, si uno trabaja 100, cobra el sueldo y sus incrementos salariales normales. Si uno produce 110, se lleva un bonus, y si uno produce 120, se lleva posiblemente un bonus más grande y además una promoción. Lo cual, eso supone al final del día que la gente que más produce gana más. El sueldo nos ha tocado, el sueldo es igual, es uno de los debates internos que hemos tenido, sobre todo con los Estados miembros, pero sí hemos introducido una segunda parte de incremento salarial sobre producción, que además ha tenido un efecto genial. Aquí me imagino que hay muchos funcionarios. Cuando yo llegué hace 5 años a
a Múnich, de la oficina española, donde lo pasamos bastante bien, por cierto. En mi área, que era la Dirección General 2, era porque desde el 1 de julio llevo las dos direcciones ahora, en aquella época era la Dirección General 2, que es la Support Operation, es decir, llevaba lo que es el Patent Claim Process, el procedimiento de patente, desde el punto de vista administrativo. En una de las áreas, que es formado por personal de naturaleza administrativa, muy bien formado, por cierto, teníamos una tasa de media de enfermedad del 21-22%. Es decir, que en media había 20, 21, 22 días que la gente no iba a trabajar y no necesitaba certificado médico, igual que pasa en otros sistemas, hasta menos de 2 o 3 días, pues no tienes que prestar un certificado médico. Al introducir el incremento salarial vinculado a la productividad, pues una de las consecuencias es que tenemos ahora un 11% de días de enfermedad media no justificada. Es muy sencillo, simplemente la gente pues deja de ponerse enfermo el sábado, el viernes y el lunes, cosa que era bastante frecuente, para decir, es que si no, no llego a mis niveles y simplemente me voy a perder una cantidad de dinero que no me compensa los días adicionales que me cogía de vacaciones de esa manera. Es mucho mejor ese sistema que el otro sistema, que era poner inspectores, que es lo que sucede en algunos modelos, poner inspectores todo el día, médicos llamando a casa a ver si estás en casa o estás jugando al golf. No tenemos necesidad de inspectores médicos, simplemente lo hacen voluntariamente. Y el tercer factor, daros cuenta, si bajas de 21 días a 12 o 11, el incremento de capacidad de producción es enorme. No necesitas, está calculado, no necesitas reclutar 300 personas más. Simplemente cubres perfectamente esas necesidades. Y como os decía antes, el tercer factor fundamental es que la cantidad de dinero que le dedicamos a los bonus es alta. El año pasado fueron 23 millones de euros dedicados a compensar a aquella gente que produce un poco por encima de la media. 70% fue la media el año pasado. Es decir, el 70% del personal obtuvo algo más del 70% algún tipo de bonus, lo cual es, teniendo en cuenta que gente como yo no tenemos derecho a ningún tipo de compensación, bueno, es un porcentaje bastante alto. Y todo eso lo que lleva no solamente es a conceder más patentes, como os decía antes, sino, por un lado, a reducir el stock, el backlog, y por otro lado, a reducir nuestros costes de producción, que es fundamental, porque si no, solo hay dos medios para compensar eso. Reducir las tasas, aumentar las tasas, que sería algo que no desearíamos en ninguna manera, o reducir el reparto de beneficios con los Estados miembros, lo cual es algo que seguramente los Estados miembros tendrían alguna cosa que decir en ese motivo. Esto es lo que hemos reducido el backlog. Estamos en este momento a un 14,7. Esto es para apuntar. Eso. Mucha oficina europea y la tecnología. Estamos en 14,7. En el año 20 queremos estar, como os comentaba antes, sobre 11-12 meses, que es el porcentaje sobre el cual ya no puedes bajar. No hay capacidad para hacerlo. Bueno, estos son los retos que tenemos de aquí al 2020. El primero está más que conseguido, 6 meses para el informe de búsqueda con la opinión escrita. Estamos en 5,1, es un buen porcentaje. Queremos examinar
en 12 meses, estamos en este momento en 23,3, y queremos que las oposiciones, siempre estamos hablando de porcentajes medios, es decir, si una empresa decide bloquear el examen, tiene mecanismos para hacerlo, durante 15 años, pues nos va a incrementar el porcentaje. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos cumplir el plazo de 12 meses. Y las oposiciones en 15 meses están ahora en 24,8, que por cierto acabamos de crear lo que se llaman las grandes direcciones de oposición, 5 exactamente, con objetivo de especializar el personal, por lo tanto más calidad, por lo tanto más eficacia, por lo tanto menos necesidad de tiempos muertos, que es lo que nos pasaba hasta ahora. El siguiente reto que tenemos, y que está unido a lo que decíamos antes, recordar que al ser una organización que juega a nivel global, tenemos que presentarnos como lo que somos, como una organización fiable, una organización que cuando emite una decisión, la decisión puede ser o no la mejor, pero es una decisión que se basa en 2 principios, consistencia y coherencia. Eso para nosotros es fundamental. Tenemos que ser consistentes. Podemos perder un pleito, perdemos pocos, pero podemos perderlo, no nos preocupa eso. Pero nuestra decisión tiene que ser susceptible de ser defendida en cualquier hipótesis. Después llegamos a la conclusión de que la vía que han seguido los examinadores pues fue una y se podía haber seguido otra distinta, pero la consistencia es fundamental. Tenemos que ser coherentes con nuestras decisiones a lo largo del tiempo. Estamos, como os decía antes, seguimos reclutando. El año pasado fueron 184 examinadores. Este año estamos en el proceso de espero poder acabarlo antes de final de año, de reclutar nuevos examinadores. Bastante complejo, porque el año pasado recibimos 20.000 solicitudes para 187, porque ahí había 3 que no eran examinados. 20.000 solicitudes supone que los servicios que tienen que hacer la preselección se vuelven locos. Es uno de los problemas prácticos que tenemos. Si veis, por ejemplo, el número de solicitudes, una cosa que te llama muchísimo la atención, la cantidad de ingenieros de grandes empresas alemanas que quieren venir a trabajar con nosotros. Yo alguna vez he preguntado, en un caso concreto, fui muy directo, preguntando por qué, porque ese buen señor llevaba ya bastantes años trabajando en una empresa de automóviles bien conocida y tenía un puesto directivo. ¿Por qué solicitaba una plaza nosotros? Ganamos bien el dinero, pero es un sueldo, es decir, es un sueldo mensual, no hay nada más que lo que hay. Y no tenemos automóviles de servicio puestos a disposición de nuestros directivos, ni tenemos viviendas, ni una vez alguien que me dijo que yo tenía un cocinero privado, que más quisiera, tampoco nos ponen cocinero privado. Entonces le pregunté por qué la hacía, y me dijo por una razón muy sencilla. Primero, es un área de trabajo que me interesa, y es un área prestigiosa de trabajo. Segundo, yo gano mucho dinero, cuando la empresa va bien, pero gano muy poco dinero cuando no tengo bonus. Y entonces ya me ha pasado, me dice, un año en el que la empresa fue mal, la empresa no cumplió los objetivos, no fue mal, no cumplió los objetivos que había marcado, me quedé con el salario bruto, el pactado, y te puedo decir que como no tuvieras dinero ahorrado, el problema de la hipoteca, del pago de la hipoteca, se te puede plantear. Por lo tanto, eso explica muchas veces el por qué gente que tiene ese tipo de posición opta por venir a trabajar con nosotros. Y algo que es muy importante, no externalizamos nuestro trabajo, ninguno. Eso para nosotros es un elemento clave de nuestra calidad. Todo el trabajo se hace internamente. Yo creo que somos la única oficina en patentes que sigue esta política y es un gran acierto. Todo lo hacemos internamente. Desarrollamos nuestros grupos de trabajo, investigamos y, si es necesario, desarrollamos nuevas herramientas tecnológicas, pero todo lo hacemos nosotros
y teniendo en cuenta nuestros propios intereses. Lo cual nos lleva a algo importantísimo. Tenemos las bases de datos más grandes, con 1 millón, algo más, de 1.000 millones, perdón, de récords, de files, y con acceso a algo más de 50 millones de documentos asiáticos. Eso es fundamental. Somos la única oficina en el mundo que tiene ese acceso. Fundamental porque la mayor parte ya de la tecnología en determinadas áreas se está desarrollando fuera de Europa y de Estados Unidos, o al menos un porcentaje importante. Tenemos que saber qué pasa allí y para eso tenemos que tener acceso a la documentación y tenemos que ser capaces de leer los documentos, lo cual disponemos, como sabéis, de herramientas de traducción automática tecnológicas, pero aparte tenemos equipos lingüísticos internos que cuando se detecta un documento que se piensa, se hace la traducción automática y se dice, esto entra directamente en el área que estamos examinando, el equipo lingüístico que trabaja con el idioma original le echa una ojeada rápidamente al documento y le dice, son examinadores además, y le dice esto sí, esto no, vamos a traducirlo humanamente este documento y os decimos lo que hay. Y naturalmente nuestras herramientas informáticas crecen de una manera constante, bastante mejor de lo que a veces uno tiene la impresión a priori. Fijaros estas cifras. Claro, el aumento de nuestra eficacia, el aumento de la producción, el aumento de las publicaciones hace que el comentario rápido es, hombre, si aumentáis tanto, es que estáis reduciendo en algún sitio. Si crecéis en un sitio, es que bajan otro. No, porque en realidad la vida no es así, ni en la profesional ni en la privada. Los mecanismos de compensación actúan. Cuanto más eficaz eres y cuanto mejores herramientas tienes, más aseguras la calidad del producto que estás desarrollando. Es decir, que lo que no puedes hacer es incrementar la producción sin los mecanismos de calidad adecuados. Pero si tienes, como tenemos nosotros, un sistema de gestión integral de la calidad, rápidamente detectas cuando hay un pequeño problema. Pero es que después están los hechos. Y si os fijáis, este es un análisis del número del porcentaje de oposiciones y de recursos que se presentaron desde el año 2013 hasta ahora, y son prácticamente los mismos, lo cual pone de evidencia que el porcentaje de decisiones en las cuales una de las partes no está de acuerdo es el mismo, por lo tanto mantenemos nuestros criterios de calidad, coherencia y decisiones consistentes con lo que venimos haciendo hasta ahora. Bueno, como antes os decía, nosotros somos deudores del PCT. El PCT es nuestra principal fuente de solicitudes. ¿Sabéis lo que es el PCT? El Patent Cooperation Treaty. Pero también somos la oficina que trata el mayor número de solicitudes PCT. En el supuesto de los informes de búsqueda, 35%, y en el supuesto de los informes de examen preliminar, el 63%. De nuevo, lo que pone de manifiesto es lo que pone de manifiesto. Se hace la búsqueda, en muchos casos no pueden hacer la búsqueda en nuestra organización porque el sistema legal les obliga, Japón, China, Corea, a hacerlo en sus sistemas nacionales y después se viene cagando leches, con perdón, a nuestra oficina a que les hagamos el examen. Y es lógico, es decir, entra en la coherencia de nuestras condiciones técnicas. Como veis, estoy haciendo la publicidad, y es bueno hacerlo. Bueno, tenemos varios mecanismos de fast track para examinar y para conseguir un mejor y más eficaz proceso de decisión, y uno de ellos es los PPH, los que estamos desarrollando con los países que veis aquí en esta lista. Os fijaréis
que no está España, pero es que España es miembro de la EPO y, por lo tanto, es parte de estos acuerdos a través precisamente de la propia EPO. Y también miraréis algo muy curioso, y es que cubrimos sectores geográficos interesantes. Si vais a América Latina, veréis que México, Argentina y Brasil, como países, y Colombia, que lo hemos firmado hace muy poquito, como países, por ejemplo, que nos interesan, porque interesa la industria europea. Algo que es prácticamente también exclusivo de nuestra organización y es la transparencia. Intentamos ocultar debajo de la alfombra lo menos posible. No quiere decir que no haya que de vez en cuando que dejar algo bien escondido, es un tema distinto, pero procuramos que no sea necesario hacerlo. Y para ello publicamos ya 4, porque el último se presentó formalmente en junio en el Consejo de Administración, estudios anuales en donde explicamos cuál es la situación social, explicamos cuál es la situación financiera, explicamos cuál es la situación en los riesgos que se derivan del trabajo en seguridad y en salud, y ahora también tenemos un informe sobre calidad. Esos informes se presentan regularmente de tal manera que los estados y los otros socios, stakeholders. ¿Cuánto? Voy a toda velocidad porque así, si queréis alguna pregunta, sobre otras prioridades para el año 2017, naturalmente, internamente vamos a seguir aumentando o vamos a seguir intensificando nuestra política de eficacia y calidad. Y ya estamos prácticamente en un proceso de unificación de lo que se llama end-to-end process, es decir, todo el procedimiento de patentes está en una sola dirección y está bajo la responsabilidad de los directores responsables. Hemos reorganizado totalmente 2 direcciones generales, la 1 y la 2, las hemos fusionado y hemos creado lo que se llama 68 grandes direcciones, cada una de ellas integrada aproximadamente por 100, 400 personas, poco más, 500, 600 personas, y cada una de esas direcciones, que cubre distintas áreas técnicas, tiene la responsabilidad de tratar la solicitud desde que llega hasta que se publica. Todo el proceso de patentes ha sido puesto en una misma línea administrativa y técnica, y antes teníamos este problema de las 2 líneas distintas. Yo llevaba una, mi colega llevaba de la DGU llevaba la otra. Funcionaba relativamente bien, pero estábamos constantemente teniendo problemas de interacción, en lo que se llama gaps. Entonces, los que trabajabais en la oficina española, os acordáis, hace unos años, antes de poner el sistema nuestro, que fue prioritario, por cierto, a nivel europeo, teníamos el mismo problema. A veces un expediente desaparecía y tardábamos algún tiempo saber dónde rayos estaba. A nosotros no era tanto esto, pero había zonas oscuras porque el trabajo no era totalmente electrónico, y al no ser totalmente electrónico, en el momento en que pasábamos a papel, pues vete tú a saber quién rayos estaba con ese dossier papel. Aparecía al cabo de 2, 3, 4 días, pero aparecía al cabo de 2, 3 o 4 días, y a veces había ciertos movimientos de nerviosismo para saber qué pasaba. Eso todo desaparece, va a desaparecer con el nuevo sistema. Y naturalmente, a nivel interno, tenemos un pequeño problema, y es que tenemos que mejorar el diálogo con nuestros socios sociales. Ese es un tema fundamental
que es derivado de algo que todos nosotros conocemos muy bien. Cuando hay cambios, la gente se pone nerviosa. ¿Y por qué vamos a cambiar con lo bien que se trabajaba? Y con lo bien que tal, si yo ya me había adaptado a mis 6 horas de trabajo, ¿y por qué ahora tengo que seguir un nuevo curso de formación y hacer no sé qué otra cosa más? O dejar de hacer lo que estaba haciendo hasta ahora. Bueno, bien, pero esas cosas son las que suceden. Cuando uno introduce, por ejemplo, una nueva herramienta electrónica, o cuando se introduce, por ejemplo, la comunicación de las notificaciones de manera electrónica, pues de repente te encuentras con un grupo de colegas que, os voy a contar una anécdota, Pedro, no sé si me equivocaré en la cifra, no me mires de lado. Claro, es que prefiero criticar. No, cuando hicimos lo de Madrid, en Marcas, ¿te acuerdas? Me hicimos la notificación electrónica. Es que en Madrid, como éramos menos, todo era más controlable. Y al hacer la notificación electrónica nos dimos cuenta que había 13 personas que se dedicaban a meter las notificaciones de papel en sobres, cerrar los sobres, poner el sello, rellenar el impreso de comunicación, certificación, y enviar. Y de repente, ¿y qué hacemos? Hay 13 personas. Bueno, en los sistemas nacionales es más fácil, porque son funcionarios normalmente y tal. En el sistema como la EPO eso es más complejo, porque no tienen una salida fuera de la propia organización. Por lo tanto, hay que buscar nuevas actividades, hay que hacer fuertes actividades de training, etcétera, etcétera. Y eso a veces genera ciertas disfunciones, sobre todo que la gente se preocupa por su futuro, lo cual es totalmente cierto. Así que hay que intensificar ese diálogo con los funcionarios, especialmente con las trade unions, con los sindicatos que tenemos. Y naturalmente tenemos un tema que es la patente unitaria, que ya sabéis, y con ella ya termino, ya no sigo con más slides, que ya sabéis que... ¿Qué? Es porque me estás achuchando. Es para deciros simplemente, esta es la situación de la patente unitaria, pero lo que está aquí está atrasado ya. Simplemente, como sabéis, el acuerdo teórico con el Reino Unido está en vigor, es decir, el Reino Unido va a ratificar el tratado, el UPC, el Tribunal de Patente Unitaria, a pesar del Brexit. No es un problema, el Reino Unido no es un problema, el problema que tuvo es que la convocatoria de elecciones hizo que no pudiera comunicarse al Parlamento escocés la ratificación, y aunque el Parlamento escocés no tiene capacidad de bloqueo, sí es obligatorio hacer la comunicación, no se puede hacer, pero el problema que tenemos ahora, posiblemente sea un no problema, es que ha habido un recurso en Alemania ante el Constitucional, justo unos días antes de que se firmara por el presidente de la República Alemana el tratado que ya había sido aprobado por el Parlamento alemán. Entonces, en este momento, el Tribunal Constitucional alemán tiene que decidir si el recurso anticonstitucional tiene o no tiene base jurídica. Si decide que tiene base jurídica, pues nos vamos a prolongar un poquito más el tiempo. Si decide, que es lo que dicen nuestros juristas que va a suceder, que es un recurso, ¿cómo se decía en castellano? Un recurso sin ningún tipo de fundamento, simplemente con el objetivo de bloquear, pues en ese caso, después del verano, tendremos una decisión por parte de las autoridades alemanas. La situación al día de hoy, y la conclusión es, como veis, bastante sencilla, es que hemos llegado a una situación que es la que es y vamos a mejorarla dramáticamente en los años venideros. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Alberto. Preguntas, luego después va a intervenir ahora Joao Negrao para contarnos la reforma del Derecho Europeo de Marcas, y luego haremos una breve pausa y las preguntas haremos posteriormente una mesa redonda, y ahí podéis hacer preguntas tanto a uno como al otro.